Buenas tardes, algunos licenciado. Buenas documentos tardes, para que Miss. Buenas se tardes, puedan Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. para Buenas quienes tardes. se vayan incorporando a la sesión de hoy. Estuve compartiéndoles en la plataforma Classroom algunos documentos, folletos, leyes, acuerdos. Para quienes todavía no lo han revisado, por favor, la plataforma que vamos a estar utilizando es la que precisamente abre, digamos, la facultad, la coordinación, y es el único medio para que se pueda compartir información, ya sea algún trabajo, algún ensayo, alguna instrucción que yo les tenga que dar, salvo alguna circunstancia que sea meramente de emergencia. Entonces, fuera de eso, vamos a estar compartiendo la información por medio de la plataforma, y yo les voy a ir compartiendo qué documentos son objeto de una hoja de trabajo, de un ensayo individual, o bien algún aspecto que se vaya a considerar dentro del examen parcial o el examen final. Entonces, si tienen alguna duda, por favor, la dinámica, como ya lo hemos venido haciendo desde hace muchos años, si ustedes ya están familiarizados, por favor me pueden interrumpir. No es necesario que esperemos hasta el final de la clase, lo podemos ir haciendo durante el desarrollo de la misma, y para hacerlo en orden, necesito que por favor entonces alcen su mano y que se puedan pronunciar de alguna duda que tengan. Si no pueden utilizar su micrófono, de igual forma me lo pueden poner en el chat, pero a veces no estoy 100% atento al mismo. Entonces, preferiría que lo hagan de viva voz, alzando la mano, y ahora les voy a ir dando la palabra conforme así lo vayan ustedes requiriendo. Entonces, lo que sí les pido, por favor, es que en su Classroom se puedan identificar con, con sus dos nombres y sus dos apellidos, si fuera el caso, o bien con un nombre y un apellido, dependiendo cada caso en concreto, para que yo los pueda identificar. Esto nos sirve para efecto de las calificaciones, tanto de hojas de trabajo como ensayos y parciales, al momento de descargar en hojas de Excel las notas. Muchas ocasiones, si utilizan algún seudónimo, o bien recuerdo que en algún momento les hicieron el requerimiento de que el correo fuera, o el nombre de perfil fuera, el número de carnet, que lo puedan ir modificando para que al momento de descargar las notas eh, puedan ser identificados tal y como constan en el registro, digamos, oficial de la universidad, de la facultad, porque entonces muchas veces se dificulta poderlos ubicar. Entonces, son las generalidades en cuanto al contenido. Les compartí, como platicamos el jueves pasado, les compartí una prevención policial, un ejemplo de una prevención policial y un ejemplo de una denuncia que se recibe en sede policial. Recordemos algo importante y que quiero que lo tengan claro para que lo recapitulemos. La denuncia puede ser por escrito o verbal, puede ser ante alguna comisaría o subcomisaría, o inclusive serenazgos, que se les denomina cuando están dentro de una localidad, barrio, colonia, que no es precisamente una comisaría, pero que es un anexo y que pertenece a una comisaría. Las denuncias pueden presentarse ante la Policía Nacional Civil o bien pueden presentarse al Ministerio Público. Por temas de celeridad se recomienda que siempre sea ante el ente investigador en la Oficina de Atención Permanente a la Víctima, porque lo que va a hacer la Policía Nacional Civil es remitirla al Ministerio Público. Entonces vamos a tener, digamos, una demora significativa entre que una institución, que es el Ministerio de Gobernación de la Policía Nacional Civil, la remite al Ministerio Público. Entonces, lo aconsejable es que se haga en el Ministerio Público. Cuando ustedes le pregunten dónde se tiene que presentar la denuncia. Ahora bien, esto ocurre mucho en el interior del país, en donde no es el municipio de la cabecera departamental, sino es un municipio aledaño, y entonces el acceso a la fiscalía, a la sede del Ministerio Público, no es tan cercano. De esa cuenta, entonces, se acostumbra que se presenten las denuncias en la Policía Nacional Civil, y se tendrá que esperar el tiempo prudencial entre una comunicación de una institución a otra
para que se haga llegar. Pero pensemos aquí en la región metropolitana, en la Fiscalía Distrital Metropolitana, o las fiscalías del Departamento de Guatemala, o las que están dentro de las cabeceras departamentales, es el Ministerio Público ante quien se tiene que presentar la denuncia. Entonces, les compartí el formato. Cada comisaría va variando, digamos, algún tema de algún logo. En principio tendría que ser el mismo, ya que la policía es una misma, se organiza a través de las distintas sedes y subsedes de las comisarías. Vamos a ver, y ustedes, para quienes ya lo hicieron, y si no lo vamos a hacer en este momento, vamos a abrir una de la prevención policial y vamos a percibir puntualmente la debilidad institucional que tenemos de la persona encargada de recibir la denuncia. Entonces, de entrada, vemos que desde ahí empieza, digamos, una cadena de debilidad institucional, porque no necesariamente dentro de la denuncia escrita que la policía recibe y la remite al Ministerio Público, se plasma el 100% digamos, de los hechos que ocurrieron. Vemos faltas de ortografía, pues esto de alguna forma sí es una falencia, pero pues si entendemos la denuncia en sí, pues no importaría, digamos, en principio que exista falta de ortografía, pero en muchas ocasiones ni siquiera está claro cuál es el hecho denunciado. Y esa es la razón por la cual entonces tiene que pasar un primer filtro y poder determinar o esclarecer si el hecho o los hechos que se están denunciando son constitutivos de la comisión de un delito o no. Porque entonces recordemos que por principio de tutela jurídica y judicial efectiva, según lo rige la Constitución, pues todos los ciudadanos podemos acudir ante autoridad competente a manera de poder denunciar lo que consideramos pues causa un agravio de naturaleza penal. Y aquí es donde entonces precisamente tienen que haber instancias depuradoras para poder ir determinando si son delito o no son delito. Y si fuera un delito, determinar si el delito es de una acción pública o es una acción privada. Ya veremos en su momento cómo se plasman las acciones privadas. Vimos de forma muy somera el jueves que una de las formas de poner en marcha el proceso penal es la denuncia, la captura o aprehensión del sindicado o los sindicados de forma flagrante y la querella, que precisamente la querella no es nada más que un escrito a través del cual se hace la denuncia, pero de delitos que son estrictamente de acción privada. Entonces, en principio tendría que tener una capacitación la persona que recibe la denuncia para poder discernir si es objeto de un delito o no, y si sí fuese un objeto de un delito, pues si es la instancia correcta o es la vía correcta. Entonces, pero esa es la razón por la cual siempre se reciben las denuncias. Es ilegal, inconstitucional que en la Oficina de Atención Permanente a la Víctima o en la Policía Nacional Civil se deniegue la recepción de una denuncia. Ocurre, por supuesto que ocurre, vemos todos los días violaciones totalmente, digamos, a los derechos humanos y a los usuarios de este tipo de instituciones, pero es por el desconocimiento de los ciudadanos a los derechos que le asisten y por lo tanto al momento de ejercitarlos, hay instituciones, o bueno, la institución que sería el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil, pues siempre existe un aprovechamiento, no todos, por supuesto, pero existe un aprovechamiento para no recibir estas denuncias. Entonces, siempre hay una ratificación, como les comenté, porque en muchas ocasiones se necesita tener mayor, digamos, claridad de qué es lo que se está denunciando, porque qué bueno fuera que la denuncia fuera clara. Digamos, los casos muy comunes son los temas de violencia, digamos, en contra de la mujer o de violencia intrafamiliar, en donde claramente está establecido el bien jurídico tutelado, el alcance del mismo, el sujeto activo y pasivo, y por lo tanto entonces no hay mayor cosa que digamos, ahondar, más que situaciones, digamos, circunstanciales, pero en muchas ocasiones los hechos que se están denunciando no hay, digamos, una claridad de que si son delitos o no, o bien pueden ser faltas.
de naturaleza penal o inclusive temas administrativos. Recuerden ustedes, no recuerdo si fue más de un año, recuerdo que sí, tal vez fue más de un año cuando hubo un caso muy famoso y sonado en Quetzaltenango, de una panadería de ese departamento que es bastante, digamos, famosa, y que vieron algunos videos en donde captaron el momento en que dos personas agreden a ciertos, digamos, perritos gracias ahí por el nombre. No hacemos publicidad a ninguna institución, pero agradezco ahí el nombre, así es, esa es la panadería, Xelapan. Entonces, la denuncia precisamente no era constitutiva digamos, de ilícitos de naturaleza penal, y precisamente la instancia que se buscó es una denuncia administrativa ante ante el Ministerio, digamos, de Ambiente y el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Alimentación, porque es competencia del mismo todo este tipo de situaciones. Se plantearon también denuncias de naturaleza penal, pero entonces esto al final se para determinando después de un análisis previo de lo que es o no es denuncia. De cada 10 hay una estadística actualizada hasta el año pasado, se las voy a compartir. De cada 10 denuncias, únicamente 6 hechos que se están denunciando son objeto o son constitutivos de un delito, siendo 4 lo que no son delitos. Es decir, por ejemplo, situaciones mercantiles, situaciones laborales, situaciones civiles, situaciones que tienen que dirimirse en otra vía y que pues pícaramente, digamos, o astutamente se pretende de alguna forma utilizar la vía penal porque es la que es más rápida en comparación con el tema, digamos, civil. Siempre aquí hay digamos, un famoso dicho en donde pues se tiene que plantear cuánta acción sea necesaria o digamos se pueda plantear, y en el camino vamos viendo cuál sí y cuál no, pero mientras tanto a la otra persona le amedrenta, digamos, o le asusta o le genera una presión el hecho de estar denunciado y demandado en distintas instancias. Entonces, esto es importante, digamos, tenerlo claro. Entonces, 4 de cada 10 no son objeto, digamos, de una denuncia penal. Son situaciones que tienen que dirimirse en los juzgados laborales o bien en los juzgados penales. Y, por ejemplo, vamos a hablar casos en concretos. El patrono no me quiere pagar mis prestaciones, entonces yo lo estoy denunciando porque me está acosando, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de acoso es el que está recibiendo? Si es laboral, entonces, digamos, no está al 100% tipificado en nuestro ordenamiento jurídico guatemalteco el famoso mobbing, digamos, que se ejerce entre el patrono o los agentes de confianza o dependientes de confianza en contra de los empleados o trabajadores de una empresa. No me paga las prestaciones laborales a las cuales tengo derecho, situación que es también laboral, no me cumplió con el contrato que hicimos, ya sea verbal o escrito. Hay vías entonces para poderlo plantear, salvo, digamos, artículos en la ley que nos permitan que paralelo o independiente a la acción penal, a la acción civil o a la acción laboral, puedan deducirse responsabilidades penales si así lo incurriere. Digamos, sí hay circunstancias en las cuales un mismo hecho puede desencadenar distinto tipo de acciones, ¿verdad? Vemos, digamos, casos nuevamente, ejemplos muy puntuales en los temas de arrendamiento, desocupación y desahucio, en temas, digamos, que tienen que ventilarse en situaciones de un sumario en materia civil, pero que dentro de la misma dinámica de un arrendamiento ocurren circunstancias que tienen trascendencia penal. Responsabilidad civil de funcionarios y empleados públicos, que es un oral, digamos, de rendición de cuentas o de responsabilidad de funcionarios, pero que a su vez no solo cometieron algún tema administrativo, sino que también se deducen responsabilidad de naturaleza penal. Y hay delitos que precisamente tienen un bien jurídico tutelado, que son los bienes del Estado, el patrimonio del Estado,
o el patrimonio en sí, en general, y el patrimonio puede ser del patrono, el patrimonio puede ser de un particular. Entonces, es importante que lo tengamos en cuenta. Veamos, dice Elizabeth, esa figura tiene nombre, me refiero a las acciones que pueden ser tratadas en diferentes vías. No, no tiene un nombre como tal en la doctrina, digamos, en el ordenamiento jurídico, pero sí necesitamos que exista un artículo que nos abra distintas vías. Y ejemplos son como los que les estoy comentando. Por ejemplo, en los exfuncionarios que están siendo juzgados dentro de un debate oral y público por temas del Estado, los delitos normalmente son financiamiento electoral ilícito, peculado, malversación, concusión, delitos en contra del patrimonio del Estado y que a su vez tienen una responsabilidad administrativa. Recordemos que todo empleado y funcionario que maneja y tiene a su cargo bienes del Estado o bien dinero del Estado, es objeto de fiscalización por parte de la Contraloría General de Cuentas. Y por ende, en cada ejercicio del desempeño de su cargo, tiene, eh, tiene que obtener un finiquito, que se le conoce, digamos, normalmente como un finiquito. Su nombre correcto es constancia transitoria del cargo, porque entonces se va computando del 1 de enero al 31 de diciembre si tiene hallazgos o no, y por ende si es susceptible de ciertas multas por el ejercicio de su cargo. Si el auditor o el contralor a cargo de este tipo de auditoría advierte que además de las faltas que está cometiendo administrativas, cometió algún delito, recordemos que tiene la obligación, no la opción, la obligación de denunciar, porque también existe una figura delictiva de la omisión de denuncia y por ende pues también se le pueden deducir este tipo de responsabilidades. Entonces no tiene un nombre como tal, pero el artículo sí debe de referir las vías y normalmente así lo vemos, digamos, el legislador siempre deja claro, salvo aquellas, salvo otras responsabilidades que se puedan deducir, ¿verdad? Entonces, siempre va a haber daños y perjuicios. De hecho, el Estado puede ejercer o ejercitar en contra del empleado o funcionario daños y perjuicios. Y de igual forma, entre particulares podemos ejercitar daños y perjuicios. Y si a su vez hay un incumplimiento de naturaleza mercantil o civil, normalmente también hay de trascendencia penal, ¿verdad? Pero siempre tenemos que encuadrar un hecho específico dentro de un caso en concreto para ver si ese hecho como tal está tipificado. Algunas situaciones de momento no están tipificadas. Entonces, no podemos, la denuncia la podemos presentar, la institución tiene la obligación de recibirnos la denuncia, pero al momento de que sea analizada, existirá internamente una figura que se llama desestimación, que es el archivo de la denuncia por no ser constitutiva del delito o no haber acudido la persona denunciante a ratificar la misma, e inclusive el Código Procesal Penal establece que la persona que le causa un agravio, que no le den curso a su denuncia, puede presentarse ante juez de la localidad, juez de naturaleza y materia penal, e inclusive puede plantear una acción de oposición y entonces el juez le requiere antecedentes al Ministerio Público, a la Fiscalía asignada para que le informe cuáles son los criterios legales que está utilizando de base para poder archivar una denuncia. Es decir, no puede existir una denuncia antojadiza, tiene que ser siempre fundamentada a derecho. Y en la denuncia vemos cómo en muchas ocasiones las archivan de forma automática, digamos, por costumbre, entiéndase las que las denuncias, digamos, de los robos terminales móviles, de teléfonos celulares, las presentamos como requisito que nos requieren las empresas de telefonía para poder recuperar nuestra línea, nuestro número, pero pues sabemos que en la mayoría estadísticamente no son investigadas. Pero sí existe muchas ocasiones en donde arbitrariamente el Ministerio Público las archiva y entonces siempre por derecho de defensa
existirá la opción de poder plantear ante juez competente. ¿Quién es el competente? El juez de paz del municipio en el cual se está denegando digamos, el desarrollo de esta denuncia, para que entonces un juez requiera antecedentes y pueda pronunciarse respecto de este rechazo. Dice, respecto a la fiscalización, ¿también aplican sanciones económicas? Sí, definitivamente. Recordemos que dentro del proceso, lo vamos a ver en su momento, cuando veamos la etapa intermedia del proceso penal, existe, digamos, el tercero civilmente demandado y existen los querellantes adhesivos y está el actor civil. Son figuras paralelas a los sujetos procesales que normalmente se ven involucrados dentro de un proceso penal para ejercitar la acción civil. Es decir, además que quiero justicia y que se condene a ciertos años de prisión a determinados sindicados por la comisión de ciertos delitos, también requiero un resarcimiento económico por el daño que me ocasionaron producto de la comisión de este tipo de delitos. Entonces, pero sí tiene que ser ejercitado. Algo muy importante que aquí tenemos que recapitular es el impulso procesal. ¿Sí? Voy a hacer una comparación de materias para que ustedes tengan, digamos, la perspectiva amplia. En materia laboral, existe una inversión de la carga de la prueba, es decir, denuncia el trabajador, pero la carga de la prueba es impuesta al patrono, quien tiene la obligación de demostrar si había contrato, cuál es el salario y los extremos que está afirmando el actor, es decir, el denunciante, el trabajador, en contra del patrono. ¿Por qué se hace eso? Porque se considera que hay un ámbito de desigualdad entre patrono y trabajador y por lo tanto la ley entra a sopesar y equilibrar esta desigualdad social a través de un equiparamiento legal denominado, digamos, tutelaridad, es decir, equilibra la balanza, no a favor del trabajador, sino equilibra la balanza para que se encuentren en circunstancias similares y que entonces el trabajador pueda defenderse frente al patrono porque se considera que el patrono tiene los recursos y el trabajador no los tiene. Entonces la carga probatoria se le impone al trabajador. Vamos en el tema civil. En el tema civil el impulso procesal es emanado por los sujetos procesales, por el actor y el demandado. Es decir, el juez o la jueza de naturaleza civil no va a resolver más allá de lo que las partes le están requiriendo, que es el impulso procesal. Es decir, da lugar a alguna situación, por ejemplo, embargo precautorio porque una de las partes lo pidió, levanta un embargo porque el demandado lo requirió, discierne la figura de notario notificador porque una de las partes así lo requirió, decreta, digamos, fenecida cierto o precluida cierta etapa procesal, lo hace, digamos, por impulso de una de las partes, decreta la rebeldía de una de las partes, precisamente porque el impulso va siendo motivado por los sujetos procesales. Si el juez o la juez resuelve más allá de lo que se le está requiriendo, pues entonces incurre de igual forma en responsabilidad administrativa y en algunas ocasiones, dependiendo del caso, en responsabilidad penal, porque no puede estar resolviendo más allá de lo que se le está requiriendo. En materia de niñez y adolescencia, el juez de igual forma tiene una tutelaridad velando por el interés superior del niño y por lo tanto sí se inmiscuye más allá y hay situaciones que aunque no se las requieran, el juez de garantías constitucionales y legales tiene que entrar a sopesar esta, digamos, esta inferioridad en que el menor se encuentra frente, digamos, a la situación que se está dirimiendo dentro de un proceso. Entonces, y en materia penal, de igual forma, la carga probatoria la tiene el Ministerio Público, quien es el ente investigador, y el impulso procesal lo irá llevando el Ministerio Público. Eso no obsta de que la defensa pueda hacer ciertos requerimientos, pero como les dije en la clase anterior, normalmente la defensa nos limitamos a ir objetando las solicitudes del Ministerio Público.
o a ir depurando o encontrando falencias del Ministerio Público, salvo que nuestro patrocinado tenga alguna solicitud. Y ahí se revierte, digamos, la situación en donde quien se opone es el Ministerio Público. Les voy a poner casos en concreto. Sindicados que están guardando prisión preventiva porque todavía tienen pendiente un debate oral y público, o tienen 4 o 5 casos distintos, muchas veces requieren salir de la prisión preventiva Mariscal Zavala para poder participar en alguna situación como el matrimonio de un hijo o hija, o salir de viaje por alguna situación de salud, o acudir a un médico que no sea el del Instituto Nacional de Ciencias Forenses o del sistema penitenciario, pues entonces se plantea la autorización ante el juez, y quien normalmente se opone es el Ministerio Público, pero quien tiene el impulso procesal somos nosotros, los abogados defensores, en representación de nuestro patrocinado, haciendo determinados requerimientos. Entonces, la carga probatoria precisamente en distintas materias se va modificando dependiendo las circunstancias en las cuales se encuentra. En derecho procesal penal, en derecho penal, la carga probatoria la tiene el Ministerio Público. Y eso no obsta de que la defensa se pueda defender. Es decir, el Ministerio Público va a requerir que se ligue a proceso y que se deje en prisión preventiva, y va a presentar ciertos indicios. El sindicado no tiene por qué presentar ciertos indicios, sino tiene que objetar los indicios que está presentando el Ministerio Público. Si quiere ser sometido a una etapa preparatoria, de igual forma, el Ministerio Público tiene que presentar, en este caso, los elementos de investigación del por qué considera que una persona tiene que enfrentar juicio. Y ya en el juicio, pues presenta los elementos de prueba. El sindicado, por supuesto, que puede presentar sus elementos de prueba, pero si no lo hace, no tiene ninguna responsabilidad dentro del proceso. Mientras que el Ministerio Público, si no lo hace, el juez sí le llama la atención al fiscal, y de hecho le puede certificar lo conducente porque no está realizando su labor de persecución penal. Entonces me pusieron aquí, alguien me levantó la mano, por favor, porque como son bastantes, veo que me levantan la mano, pero después se me desaparece del recuadro. ¿No? Seguimos. Gracias a Kimberly, artículo 310 del Código Procesal Penal en cuanto a la desestimación. De hecho, tiende a confundirse con el desistimiento y la desestimación y el sobreseimiento. Y veremos en su momento, pero de entrada vamos a hablar de la desestimación, del por qué una denuncia no puede seguirse investigando, porque pierde, digamos, materia, o no es constitutiva de un delito. Me gustaría que leamos el artículo. Si Kimberly me pudieras apoyar, por favor, Kimberly Romero, a leer el artículo 310. Claro que sí, licenciado, ahorita lo doy inicio. Artículo 310, desestimación. Cuando el hecho de la denuncia, querella o prevención policial no sea constitutivo de delito o no se pueda proceder, el fiscal desestimará dentro de los 20 días siguientes de presentada la misma, comunicando la decisión a la persona denunciante y a la víctima o agraviado, quien tendrá la oportunidad dentro de los 10 días siguientes a objetarla ante el juez competente, lo cual hará en audiencia oral con presencia del fiscal. Si el juez considera que la persecución penal debe continuar, ordenará al Ministerio Público realizar la misma, ordenando la siguiente de otro fiscal distinto al que haya negado la persecución penal. En los casos en que no se encuentre individualizada la víctima, o cuando se trate de delitos graves, el fiscal deberá requerir autorización judicial para desestimar. La desestimación no impedirá reabrir el procedimiento cuando nuevas circunstancias así lo exijan, ni estimará al Ministerio Público del
del deber de practicar los actos de investigación, que no admitan demora. Muy bien, muchas gracias. Bueno, veamos, hay ciertos, digamos, fragmentos que son necesarios, digamos, profundizar. Cuando no es constitutivo de un delito, pues está totalmente claro, es decir, principio de legalidad, de los más importantes como el derecho de defensa. Nadie puede ser citado, oído y vencido sin un juicio previo, no pueden ser juzgados 2 veces por el mismo delito y no pueden ser juzgados por un hecho que precisamente no sea constitutivo de un delito. Es decir, esos son los primeros, los 3 principios sagrados de derecho procesal penal. Por supuesto que hay economía procesal, que hay, digamos, la averiguación de la verdad y otro tipo de principios que siempre solemos plantear en algún amparo en materia o alcance penal, pero estos son los más importantes. Entonces, si no es constitutivo de un delito, pues claramente nos ceñimos a la ley, eso no es delito y como tal no está tipificado y por ende no puede perseguirse, se le explica a la persona, se hace en una hoja media carta el razonamiento y se procede a la desestimación ministerial, esta es administrativa. O cuando no se pueda proceder. ¿Cuándo no se puede proceder? Bueno, estoy denunciando a una persona que precisamente goza de derecho de antejuicio y la ley establece que existe una situación previa que se tiene que resolver antes de poder, digamos, investigar a una persona. Nos presentamos el día de mañana y presentamos una denuncia en contra del diputado de determinada bancada del Congreso de la República porque resulta que profirió algunas manifestaciones en sus redes sociales y las cuales consideramos que es un delito. En efecto, la acción que cometió es constitutiva de un delito, pero por la investidura que tiene constitucional y por la ley en materia de antejuicio, por el tipo de autoridad que es, ya sea legislativa o bien del Tribunal Supremo Electoral o de cualquiera de los organismos del Estado, tiene que seguirse un procedimiento previo antes de investigarse. Entonces, la denuncia siempre tiene que ser desestimada con argumentos jurídicos del por qué no se puede proceder, porque no es delito y se cita el artículo, o porque aún siendo delito, ¿sí? Y la persona sí tiene la legitimación para presentar la denuncia, no puede perseguirse en virtud de que previo a eso tiene que seguirse otro tipo de procedimiento. Si denunciamos a un menor de edad, ¿sí? Es decir, no se le puede denunciar, sí se le puede denunciar a un menor de edad, pero hay requisitos que tienen que concurrir previamente y que precisamente la ley les otorga una protección especial. Entonces, o bien hay una figura de prelación o una figura de juicio previo en donde sí es delito, pero antes de dársele curso a una denuncia, tiene que resolverse otra denuncia que ya está previamente presentada o un juicio en el cual ya se está ventilando esta situación. Y aquí es muy común que se presenten cuanta denuncia se puede en contra de una persona o de una entidad y sus representantes legales, y hasta el momento de hacer un análisis se determina que ese hecho ya está denunciado. Entonces, se puede unificar en la misma carpeta ministerial, o bien, si es constitutivo de otro tipo de hecho distinto, pues ya se abre una carpeta ministerial diferente. Entonces, no siempre, no es que no vaya a ser delito, sino no se puede proceder, ¿sí? Entonces, o no está individualizado la persona en contra de quien se está denunciando. Entonces, digamos, de momento no es posible y el Ministerio Público tendrá la labor de hacer una individualización de la persona a quien se está denunciando. Se denuncian hechos, mas no se denuncian personas. Y recordemos que una fiscalía, eh, si pasa los filtros previos, tiene que citar, si el delito así lo permite, tiene que citar al denunciado para que comparezca y de igual forma declare. No todos los delitos se va a citar a la parte, digamos, denunciada,
porque son delitos que no permiten este tipo de figuras. ¿Qué es lo que se hace? El fiscal va armando su expediente, requiere informes de las instituciones, requiere peritaciones o peritajes del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, fortalece su caso y, como les comenté, acude ante un juez de primera instancia penal, le requiere una audiencia unilateral, lo convence de que sí existe elementos para considerar que existe un delito o más delitos, y entonces de esa cuenta autoriza interceptaciones telefónicas, allanamientos o bien la aprehensión de uno o más indicados. Entonces, bajo esta dinámica siempre tiene que existir, digamos, esta situación. O bien, si los delitos así lo permiten, pues les va a llegar normalmente el Ministerio Público, lo que acostumbra es hacer llegar un telegrama por medio de cargo expreso, y les llega una hoja tamaño carta en donde establece, donde dice urgente, y va dirigido a ustedes, en donde con fecha tal se presentó una denuncia en contra de usted por el delito de tal, por lo tanto se le cita a la fiscalía ubicada en tal lugar a tal hora en calidad de sindicado para que se presente a prestar su declaración. Vamos a escuchar a Víctor. Licenciado, muy buenas tardes, me gusta saludarlo. Una consulta, cuando se hace una denuncia, por ejemplo, Juan Pérez de los Palotes vino a somatar a mi casa y todo lo demás, pero yo no sé la dirección de él. ¿El Ministerio Público es el encargado o el ente encargado de revisar o verificar dónde vive él para que le llegue la denuncia? Gracias, licenciado. Sí, en temas, y siempre les voy a ir haciendo comparaciones para que vayamos haciendo contraste de cómo van funcionando paralelamente las materias del derecho. Si fuera laboral, si fuera civil, si fuera administrativo, si yo no tengo dirección, simplemente me van a señalar un previo y no le van a dar trámite a la demanda que yo estoy planteando, porque entonces contra quien yo la estoy planteando no se tiene lugar para señalarle notificaciones, pues entonces es una situación que la ley no prevé en cuanto a que yo estoy demandando a alguien, pero resulta que no sé dónde puede ser habido, salvo situaciones como la figura del notario notificador. Entonces hay un previo donde dice, previo a darle trámite a la presente demanda, que el actor señale una dirección específica para que sea notificada la parte demandada, o la parte ejecutada, o el patrono. Ahora bien, en materia penal no es necesario que tengamos los datos exactos de a quien estamos denunciando, porque recordemos que en muchas ocasiones nosotros no somos capaces de poder individualizar. Pensemos en un semáforo en Avenida Reforma, séptima avenida de la zona 9, en donde todos los días, por el tema de tránsito vehicular, ciertas motos pasan y los rasgos identifican a ciertas personas con las mismas características, y entonces hay varias denuncias en el mismo sentido, en donde puede que exista, digamos, una estructura criminal que se dedica a este tipo, digamos, de ilícitos. Entonces, no podríamos nosotros, digamos, o alguna delincuentes, digamos, que roban baterías de los vehículos, que es muy frecuente, siempre digamos, en zonas, acá, digamos, en zona 14, zona 15, zona 10, que inclusive han robado laptops o a las mascotas que están paseando. Es decir, nunca vamos a saber la dirección de esta persona. Lo que denunciamos es un hecho. Quien tiene la obligación de individualizar y perfilar a los posibles responsables es el Ministerio Público. Entonces, solo denunciamos hechos, salvo aquellos delitos que sí se permitan poder individualizarlos. Por ejemplo, algún representante legal de una compañía, delitos de derechos de autor, situaciones familiares, situaciones de la administración pública. Yo sé específicamente del empleado, del funcionario, del vecino, digamos, del trabajador. Yo sé dónde notificarle porque sí tengo al alcance esa información. Pero si son situaciones, digamos, sociales del día a día, no es necesario. La obligación es del Ministerio Público. Que lo haga, pues es otra tarea, ¿no? Como bien lo decimos siempre, quisiéramos que así fuera, pero como hay tantos casos en el mismo sentido,
pues se pierden, digamos, dentro del colapso de la mora judicial, de la mora ministerial, y no es posible individualizar a este tipo de personas. Entonces, no es necesario, en derecho penal, no es un requisito necesario para presentar la denuncia. Tanto así que, por ejemplo, cuando presentamos denuncias por lesiones, porque digamos, se ocasionaron en el tema del día a día, en el tránsito vehicular, peatón, ciclista, motociclista o vehículo, la placa, ¿sí? La placa de la moto y vehículo o camión, transporte pesado, y si son de temas de bicicleta, pues bueno, habrá que hacer algún seguimiento de cámaras para poder individualizar. Es tarea del Ministerio Público. Que lo haga, pues ya es otro tema. ¿Alguien más? ¿Tiene alguna otra duda? Muy bien, entonces, según la lectura que nos apoyó Kimberly, se puede acudir ante el juez competente para poder objetar u oponerse de este desistimiento. Es un acto administrativo, una decisión en donde el fiscal a cargo toma la decisión de no seguir investigando. Y esto es muy frecuente, y lo más importante es la parte final del artículo. Esto no quiere decir que no se pueda reabrir esta investigación o posteriores, porque quizás en el momento en el que se está presentando la denuncia no es posible, pero esto no causa, digamos, el famoso latín no bis in idem, es decir, el hecho que yo denuncié una situación y que no pudo ser investigada en su momento, no cuenta o no impide que vuelva a ser investigado. Es decir, un hecho puede ser investigado muchas veces. Lo que no se puede duplicar, es el conocimiento de un tribunal mediante un debate oral y público en donde se esté juzgando 2 veces por el mismo delito a una persona. Esto es lo que no se puede. No lo tenemos que confundir con que, digamos, hay casos, digamos, muy famosos. Hay un antes y un después dentro de la investigación criminal en nuestro país, que es a raíz, digamos, del periodo constitucional del expresidente Otto Pérez Molina y Valdetti, y después viene el tema, digamos, de Jimmy Morales, y después lo que vaya a resultar ahorita de las investigaciones del mandato del expresidente Yamatei, pero por lo menos digamos, en el periodo constitucional presidencial de Otto Pérez Molina, surgen bastantes figuras que muchas veces se quiso perseguir e investigar 2 veces por los mismos hechos. Y aquí es donde siempre se tuvo que atacar con distintos recursos, porque los casos están íntimamente relacionados, porque son los mismos sujetos pasivos en la mayoría. Por ejemplo, les voy a mencionar la línea que es de defraudación tributaria, la línea 2, que se le denominó, que es contra una empresa de acero, Aceros de Guatemala, cooptación del Estado, negociantes de la salud, bufete de la impunidad, caso Fénix, Ixpisa, todos están relacionados porque en su mayoría todos coinciden con varios y los mismos sujetos pasivos que cometieron los delitos. Entonces, en muchas ocasiones se quiso hacer una conexión de carpeta, pero no se logró en muchos casos por la situación de que no son los mismos sujetos pasivos. Entonces, por temas, digamos, de orden procesal y por garantías constitucionales, cada uno tiene que ser investigado de forma distinta, aunque interceptaciones telefónicas coincidieran y entrelazan muchos de estos casos. Entonces, independientemente de que yo denuncié y no se pudo denunciar, y que el fiscal haya argumentado de forma legal e idónea, digamos, las razones por las cuales está desestimando, pues entonces se puede volver a denunciar posteriormente. Pensemos, digamos, en un tema transitorio, es decir, yo denuncié el año pasado, ahora le doy la palabra a Edwin Rolando, denuncié el año pasado al diputado, pensemos, este diputado que ha sido bastante, digamos, activo en el tema de la fiscalización, Aldo Dávila. Lo denunciamos en diciembre del año pasado
cuando todavía gozaba de un derecho de antejuicio. Pero hoy, 29 de enero, 30, ya no goza del derecho de antejuicio. Ahora bien, lo que estoy denunciando, tenemos que partir de cuándo ocurrió el hecho, y si en el momento que él lo cometió, él gozaba de derecho de antejuicio o no, y si hoy que ya no goza de derecho de antejuicio, puede ser investigado o no. La temporalidad es bien importante poderla determinar para efectos de limitar cuándo hay responsabilidad penal, hasta cuánto tiempo extingue la responsabilidad penal, la responsabilidad civil y administrativa, cuándo se puede investigar y cuándo no se puede investigar. La prerrogativa del derecho de antejuicio es tan solo, es un blindaje, pensémoslo así con palabras coloquiales, es un blindaje previo a que antes de poder acceder a él, tenemos que agotar un proceso de naturaleza administrativa. Eso no quiere decir que no se le pueda, o que los actos que haya cometido dentro del desempeño de su función pública van a quedar, digamos, exentos. No, es que no lo puedo investigar mientras tiene esa prerrogativa. Una vez la pierda, lo podemos investigar, aún así los haya cometido en el ejercicio de su cargo. Vamos a escuchar a Edwin. Sí, licenciado, gracias. Buenas noches. En relación a los casos que exponía usted de los delitos que se pudieron en un momento dado, que querían unificar las carpetas, les digo que no procedía porque los ilícitos eran diferentes, pero en un momento dado los sujetos a los que se les indicaba estos delitos, pues eran los mismos. Hipotéticamente, si en un momento dado se hubiera llegado a una condenatoria en cada uno de esos delitos cometidos, ¿se podían unificar estas penas, licenciado? Bueno, no, de hecho esa fue la conclusión. Digamos, nosotros como defensa en su momento argumentamos que existía una doble persecución penal por el mismo hecho. Y vamos a hablar de casos en concreto para que ustedes puedan tener comprensión total. Una interceptación telefónica que hacía Unidad de Métodos Especiales del Ministerio Público, en donde llamaba un funcionario a otro, y entonces sonaba el teléfono y le decía, mira, fíjate que ya tengo listo tal situación en donde nos van a devolver el crédito fiscal que tenemos acumulado, pero hay que darle un 15% al amigo, porque eso es la comisión que él está cobrando para poder acceder, ¿verdad? Entonces le decía, bueno, pues juntémonos en tal restaurante de carne asada y platicamos y lo hacemos. Ok, interceptación, vamos a decirle número 1, entre Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti. Resulta, y este es el caso de la línea de defraudación tributaria aduanera, resulta que posteriormente, como se les seguía investigando y se les seguía investigando, seguían sobresaliendo más casos y más casos, en donde entonces el Ministerio Público quería utilizar el mismo audio, el audio 1, entre estos dos personajes, y precisamente lo quería utilizar en otro caso distinto. En otro caso distinto, entonces aquí es la parte importante. Digamos, de la delimitación, en donde es el mismo hecho, es la misma llamada, que no puede ser utilizada dos veces como medio de prueba, porque precisamente se está utilizando para poder comprobar que existió una llamada en cierto momento donde están hablando de una estructura que se dedicaba al tema del crédito fiscal con la Superintendencia de Administración y que comprueba, digamos, un extremo A que el Ministerio Público lo está haciendo. Resulta que después había un caso de la línea 2, que había un caso, digamos, de caso Cooperacha, que también se le llamó, en donde volvía a salir la misma llamada telefónica y que se pretendía utilizar. Entonces, el tema era desvanecer este argumento de que por qué se estaba juzgando nuevamente por el mismo hecho, y en su momento el criterio del juzgador fue dar al lugar la solicitud en cuanto a no tomar o no aceptar este tipo de indicios porque ya habían sido utilizados dentro de otro caso, determinándole al Ministerio Público que tenía que presentar casos distintos que hubiera correlación con los nuevos hechos que se estaban investigando. Entonces, cuando son los mismos sujetos,
cuando es el mismo hecho, puede haber una conexión. La figura, el instituto procesal se llama conexión. Y la conexión es incorporar procesos que sobrevinieron posteriormente a un proceso que ya está avanzado y está iniciado, porque las características en cuanto a sujetos procesales al tipo de hecho que se está investigando son similares o exactas, y por lo tanto entonces por economía procesal no se van a llevar a cabo 3 debates en donde precisamente se va a llegar a la misma conclusión. Con el primer debate, en donde exista un pronunciamiento de los jueces del tribunal, automáticamente los otros 2 perderían materia, porque entonces ya se está emitiendo un criterio respecto de la inocencia o responsabilidad. Este caso sí es, digamos, viable que exista una conexión. Ahora bien, en los otros casos, en donde son hechos totalmente distintos, aunque sean las mismas personas, y que se quería o se pretendía utilizar el mismo audio. Entonces, no siempre se podrá llevar a cabo la conexión. En su mayoría no se autorizaron las conexiones de estos casos, y por lo tanto son casos totalmente distintos. Tanto así que, por ejemplo, hay un mismo exfuncionario que tiene 5 casos, y en donde en 4 casos se le otorgó medida sustitutiva, y en un caso, en un quinto caso no, y por no haberse conexado, está guardando todavía prisión preventiva porque está 4-1, pensemos. En 4 casos sí se determinó que podía sustituir la prisión preventiva mediante el pago de una caución, pero un quinto y último caso no así. ¿Y por qué? Porque es un juez distinto. ¿Por qué? Porque la gravedad es distinta. ¿Por qué? Porque las penas que se esperan se le puedan imponer al momento de proferir una sentencia son mayores, y por lo tanto cada caso tiene que ser analizado de forma diferente. Entonces, es bastante complicado lograr una conexión. Sí es posible, sí hay casos concretos, pero digamos, casos de conexión bastante famosos, se recuerdan ustedes de hace muchos años, del caso de la quiebra del Banco del Café, Bancafé, Banco de la República, Banco Metropolitano, inclusive hubo una venta de vehículos que se llamaba Automillennium, que estafó a muchos propietarios y compradores, porque captaba y vendía, y precisamente estafó. Estos casos sí se unificaron porque es el mismo sujeto pasivo, el mismo sujeto denunciado, y en donde cada vez iban a denunciar. En enero denunciaban unos, en febrero otros, en marzo otros, en abril otros. Entonces, ¿cuál fue el criterio? A ver, como sabemos que van a sobrevenir muchos casos, entonces no vamos a abrir 20, 30, 50 debates orales y públicos en contra del Banco del Café, cuando es la misma situación, la quiebra y la no devolución o pérdida de los depósitos, digamos, bancarios de los cuentavientes. En el otro caso, la estafa en su patrimonio de quienes pagaron por un vehículo y no fue entregado, de quienes entregaron su vehículo y no fue devuelto. Entonces, estos casos sí son posibles de que se hagan conexiones. Los otros casos es muy complicado porque hay situaciones, digamos, que no lo permiten. Entonces, el Ministerio Público va a querer que siempre sean distintos casos, y la defensa nos va a convenir que sea el mismo caso, porque si en un mismo caso nos va bien y logramos una absolución, pues entonces ya nos fue bien. Pero si tenemos otros 3 casos por la misma situación, tendremos que argumentar de forma diferente ante 4 juzgadores distintos, quienes, aunque sea la misma ley, tienen criterios jurisdiccionales diferentes. ¿Alguien más tiene una duda? Aquí dice: yo denuncié a mi jefa y por no ser constitutiva de delito desestimaron el caso. Sin embargo, la señora tenía influencias y en venganza está pidiendo una sanción de un periodo de 20 días sin goce de salario, y al parecer el dictamen existe. Bueno, lo que les comentaba, ¿verdad? Hay situaciones que son laborales y aún laborales tienen trascendencia penal. Y hay situaciones que son estrictamente legales y más allá de eso no nos podemos salir. Entonces,
la capacitación que tienen que tener las instituciones, inclusive en las localidades, hasta los jueces de paz, los juzgados de paz, tienen la obligación de recibir denuncias por el hecho que no existe una comisaría o no pudo haber sido hallada, y precisamente por la tutela judicial efectiva tiene que ser recibida. Ahora, lo correcto es Policía Nacional Civil y Ministerio Público, pero eso no obsta que no se pueda plantear ante un juzgado de paz. Recordemos que en todos los municipios tiene que existir un juzgado de paz y en todas las cabeceras un juzgado de primera instancia. Hay municipios que son tan grandes que tienen algún juzgado de primera instancia, no necesariamente cabecera. Los ejemplos es Mixco, es Villanueva, siendo municipios del departamento de Guatemala, por tener una alta tasa de criminalidad, tienen juzgados de primera instancia y tienen tribunales de sentencia, siendo municipios del departamento de Guatemala, totalmente distintos a los de la ciudad de Guatemala, que están ubicados en la torre de tribunales. Entonces, inclusive tienen juzgados de paz de turno. Ya veremos en las próximas clases la organización y las competencias específicas y qué acuerdos le dan vida a que este tipo de juzgados puedan conocer en horario ampliado, precisamente para cumplir con los plazos constitucionales, pero no en todos los juzgados tenemos juzgados de turno. Solo en algunos departamentos tenemos juzgados de turno, y en los otros ya veremos casos en concreto en donde si el sujeto es aprehendido un martes, muchas veces pasa en prisión provisional, que no es lo mismo prisión preventiva, prisión provisional hasta que se le señale audiencia de primera declaración por el hecho que no hay juzgados de turno. Y esto pasa mucho, digamos, en hechos de tránsito, en delitos menos graves, en donde solo atiende el juzgado de 8 a 3:30 y hay muchos detenidos antes de esa persona y por lo tanto si queda aprehendido un martes, seguramente con suerte va a pasar el viernes de la misma semana o el lunes de la semana próxima. Mientras tanto tiene que guardar prisión provisional en lo que se resuelve su situación jurídica y pasa a primera declaración. Sí, Edwin, te escuchamos. Gracias, licenciado. En este caso, al estar demasiado tiempo detenido, si es aquí en la capital y se dan esos casos, son trasladados a Pavón y entran como, ahí sí que con todos los, no le llamaremos beneficios, sino que con todas las agravios que conlleva el caer en la zona 18, ¿verdad, licenciado? Sí, de hecho, constitucionalmente se separan los centros preventivos en lo que se resuelve la situación jurídica, ya sea provisional o preventiva, que son dos cosas distintas, y los centros de cumplimiento de condena. No puedo tener en el mismo lugar a una persona que todavía no ha sido vencida en juicio y declarada culpable de un delito y que no exista ningún recurso pendiente, digamos, de resolverse, a personas que definitivamente ya no existe un recurso pendiente y por lo tanto están cumpliendo una condena. Pero sí. Sería en un mundo ideal, ¿verdad? Porque ya sabemos que en la zona 18 pues hay personas que están cumpliendo condena. Es correcto. De hecho, tenemos personas cumpliendo condena por hacinamiento en la zona 18 cuando este centro es preventivo, y su nombre lo dice, Mariscal Zavala, es preventivo y hay personas recluidas cumpliendo condena. Pavón es otro, el COF es otro, y así sucesivamente vemos violaciones graves, y de esta cuenta nacen instituciones dentro de la administración pública o paralelas a la misma, como la Comisión Nacional contra la Tortura, la Procuraduría de los Derechos Humanos, y otras instituciones paralelas auxiliares de la persecución penal y del sistema, digamos, de justicia. Entonces, en un momento las iremos viendo. Por tema de tiempo vamos a dejar la clase aquí y la retomamos el próximo jueves a las 18 horas. Les deseo a todos una excelente noche. Gracias, licenciado.